Kangxi Xuanye, gobernante de larga duración que consolidó la China imperial moderna. Prólogo en el niño que heredó un imperio dividido. En la tumultuosa estela de las guerras que pusieron fin a la dinastía Ming, el joven Xuanyi subió al trono en 1661 con apenas 7 años. Su corona no era todavía poder real. Abrigaba el símbolo de un mandato cuyo ejercicio estaba en manos de regentes y facciones que fragilizaron la autoridad central. Sin embargo, la historia lo recordaría como algo más que heredero en Kangxi. Fue el emperador que, con paciencia de artesano y voluntad de estratega, transformó una corona frágil en una máquina estatal duradera y eficaz. Gobernó durante más de 6 décadas, 1661 a 1722, y su reinado marcó el tránsito entre la conquista militar inicial de los manchúes y la consolidación de una China imperial, que pudo en lo sustantivo reivindicar legitimidad política, estabilidad territorial y florecimiento cultural. Esta crónica examina su vida, infancia en el palacio, toma del poder, campañas militares, diplomacia internacional, reformas administrativas y el coste humano y político de su larga duración, y busca explicar por qué su época se volvió punto de referencia para el orden imperial moderno. Y infancia y regencia a la fragilidad del trono y el aprendizaje del poder, nacido en 1654. Xuanye fue hijo del emperador Sunzi y de la concubina Xiaocan Shang. Tras la muerte del padre, el poder quedó en manos de un consejo de regencia designado por el emperador difunto. En esos primeros años, la corte manchú navegó entre la necesidad de afianzar la autoridad sobre una China mayoritariamente Han y la urgencia de contener ambiciones internas. Príncipes manchús, generales y secretarios hendían la esfera del poder. El niño emperador aprendió muy pronto que el trono era, sobre todo, escenario de alianzas y de riesgos. Esos años tempranos formaron su disciplina política. Fueron tiempos en que la vigilancia y la paciencia sustituyeron a la arrogancia. Observar, escuchar, entender las redes de influencia. Kangxi retuvo la memoria de la dependencia que imponía la minoría y, al mismo tiempo, cultivó la ambición de transformar la precariedad en autoridad legítima. Las primeras lecciones las recibió en el aprendizaje de lenguas, en el dominio de la etiqueta y en la lectura de los clásicos chinos. Comprendió además que el imperio no se consolidaría solo con armas, sino con administración y prestigio. Segundo, el arresto de Oboy y el emperador que asume el poder, 1669. La regencia manchú se fracturó en torno a personalidades poderosas, entre ellas la figura dominante de Oboy, un príncipe que había concentrado el mando militar y administrativo. En 1669, con 16 años, Kangxi ejecutó una maniobra que marcó su biografía política. Con astucia y frialdad, detuvo a Oboy y reconstruyó las instituciones de la corte a su favor. El gesto fue doble. Fue demostración de decisión personal y al mismo tiempo un acto de legitimación ante la nobleza manchú y la burocracia china. La acción contra Oboy reveló rasgos decisivos del joven soberano: capacidad de combinar astucia y autorización legal, voluntad de controlar el aparato militar, sensibilidad para usar símbolos, amnistías o sanciones públicas que mostraran la restauración del orden. Ese día comenzó una era en la que el emperador dejó de ser infantil fardo y se convirtió en ejecutor efectivo de la política imperial. Tercero, la pacificación interna, la revolución de los 3 feudatarios y la afirmación de la autoridad central. Uno de los grandes desafíos de la era temprana fue la rebelión interna conocida como la Revuelta de los 3 feudatarios, 1673 a 1681. 3 señoríos poderosos en el sur, antiguos generales y feudatarios Ming, que habían sido cooptados por la dinastía Qing,
se sublevaron con la ambición de preservar autonomía y privilegios. La revuelta puso a prueba la capacidad de Beijing para imponer la autoridad en regiones distantes y mostró la fragilidad de la coalición de conquista. Kangxi, responsable ya de las decisiones mayores, combinó la diplomacia con la fuerza, ofreció indultos tácticos, explotó rivalidades entre los rebeldes y puso en marcha campañas militares bien dirigidas. La derrota final de los feudatarios aseguró la unidad territorial del imperio y fue, sobre todo, una victoria política. Demostró que la autoridad central no toleraría enclaves semi-autónomos y que la lealtad debía ser retribuida, pero también controlada. La resolución de la crisis consolidó el poder de la dinastía y reforzó la base para la modernización administrativa posterior. Cuarto, la política hacia los Han a integración, cooptación y la administración por mérito. Kangxi comprendió que la pervivencia de la dinastía Manchú requería algo más que represión. Necesitaba la cooperación de la élite, aunque dominaba la burocracia y la cultura remanente del imperio chino. Su política fue, por eso, combinar respeto por costumbres confucianas, promoción de exámenes imperiales y cooptación de funcionarios hanos competentes. Mantuvo y amplió el sistema de grados y exámenes, nombrando a hombres de talento, aunque fueran de origen humilde. Procuró que la administración provincial y local funcionara con reglas claras y con incentivos para la lealtad. En paralelo, la corte impulsó medidas simbólicas y rituales que integraran la legitimidad manchú en el lenguaje confuciano. Adopción cuidadosa de costumbres chinas y patrocinio de eruditos. Esa estrategia doble va a fondo a neutralizar la resistencia cultural y ganar la adhesión práctica mediante la promesa de estabilidad, orden y la posibilidad de carrera para los letrados. La contención de Mongolia y la política con las estepas el norte y el oeste del imperio exigían atención constante. Los príncipes mongalíes estaban organizados y eran actores decisivos en la seguridad fronteriza. Kangxi comprendió que la frontera no era línea estática, sino un paisaje de alianzas móviles. Combinó campañas militares con matrimonios rituales, títulos honoríficos y presencia simbólica en rituales Yongnu o mongoles. En una serie de campañas, sometió o pactó con tribus desordenadas y al mismo tiempo estableció lazos con señores mongoles que actuaban como amortiguadores frente a otras potencias nómadas. La política hacia Mongolia se articuló, pues, con la idea de integrar a líderes locales en un sistema de clientelas que garantizara la seguridad de las fronteras y la disponibilidad de auxiliares cuando la guerra lo exigiera. La gestión de la estepa fue prueba de la habilidad diplomática del emperador más que de un simple recurso a la violencia. Sexto, entre diplomacia y pólvora a Nerkinsk y la relación con Rusia 1689 en el extremo norte oriental. La expansión rusa había chocado con intereses chinos. Para evitar un conflicto abierto en las heladas llanuras fronterizas, Kangxi convocó a negociadores y aceptó la mediación de tratados que regularan el espacio comunal. El tratado que surgió en 1689 definió límites y garantizó pasos de comercio con Moscú. Fue la primera convención formal que enfrentó la lógica expansionista rusa con la diplomacia Qing. El acuerdo no significó renuncia, fue reconocimiento táctico de límites y apertura a intercambio. Kangxi mostró así dos rasgos de su política exterior: disposición a usar la negociación cuando era más rentable que la guerra, y habilidad para leer el mapa internacional en una era en la que actores extraimperiales rusos europeos en la costa empezaban a tener impacto. Séptimo, la cuestión tibetana y la proyección sobre el Himalaya, la relación con las autoridades tibetanas y con la jerarquía lamaica exigió manejo delicado. La corte Qing intervino en los asuntos tibetanos con equilibrio, protegió a líderes religiosos afines
y desgastó a agentes que amenazaran la estabilidad. Ese involucramiento mostró la intención de Kangxi de transformar fronteras lejanas en espacios de influencia mediante apadrinamientos religiosos, patrocinio de lamas y misiones militares cuando fue necesario. La política hacia el Tíbet constituyó, en suma, un capítulo de gobierno que combinó el imperio patrimonial con la gestión de ámbitos religiosos autónomos. Octavo, ciencia, misiones jesuitas y la curiosidad de corte. El palacio de Kangxi no fue un reducto hermético. La corte atrajo sabios extranjeros, entre ellos jesuitas que trajeron conocimientos astronómicos, cartográficos y técnicas instrumentales. Kangxi se interesó por la astronomía, por la medición del tiempo y por mejoras en el calendario. Mantuvo conversación con occidentales que le ofrecían mapas, instrumentos y explicaciones del mundo natural. En ese terreno la apertura fue pragmática. El emperador valoró la utilidad técnica por sobre las doctrinas teológicas. Esa vinculación con la ciencia tuvo consecuencias concretas. Mejoras en la medición del tiempo, importantes para la administración agrícola, introducción de mapas de precisión y una circulación de saberes que transformó la corte en foco de interés intelectual. Kangxi se presentó así como monarca ilustrado en su tiempo, un protector de saberes útiles y curioso por el mundo más allá del imperio. Noveno, el fomento económico y la gobernanza local en irrigación, impuestos y bienestar durante su largo reinado. La política interna procuró la recuperación económica. Tras las guerras del siglo XVII, Kangxi impulsó obras públicas, control de inundaciones, reparación de canales, estabilizó impuestos y trató de aliviar cargas opresivas cuando la situación financiera lo permitía. Fomentó la agricultura, autorizó colonizaciones internas y buscó asegurar la seguridad en rutas de comercio interiores. El esfuerzo no fue ininterrumpido ni carente de contradicciones. El Estado necesitaba recursos para mantener ejércitos y una burocracia amplia. Las guerras costosas y desastres climáticos pusieron a prueba la capacidad de respuesta. Sin embargo, la tendencia general fue a la consolidación en la estabilidad prolongada, permitió crecimiento demográfico y aumento de la producción, lo que a su vez reforzó la legitimidad del régimen. Familia, sucesión y los riesgos de una vejez imperial. El ocaso del reinado mostró otra cara. La larga duración concentró tensiones dinásticas que terminaron por explotar. Los hijos del emperador rivalizaron por la sucesión, las cortes internas tomaron partido, y las intrigas que acompañan a la transmisión del mandato se intensificaron. Kangxi intentó diseñar arreglos y nombramientos que redujeran la carcoma política, pero la muerte despiadada o la llegada de la vejez multiplicó la inseguridad. Al morir en 1722, el emperador dejó un dilema no resuelto. La sucesión sería finalmente objeto de disputas que su hijo, Yongzheng, resolvería con mano firme. El final del reinado llevó, pues, la evidencia de que la capacidad personal de un monarca puede sostener un sistema largo, pero no sustituye la necesidad de reglas claras de transmisión de autoridad. Epílogo en una época larga. Un legado complejo. Kangxi gobernó lo suficiente como para imprimir su sello en la máquina estatal. Consolidó fronteras, domesticó señoríos, incentivó el examen y la administración meritocrática y abrió la corte a saberes extranjeros cuando le servían. Bajo su mando, China conoció un periodo de estabilidad y prosperidad relativa que posibilitó crecimiento demográfico, expansión económica y florecimiento cultural. Fue, en muchos sentidos, el arquitecto de la consolidación Qing. Transformó una dinastía de conquista en un régimen que buscó legitimidad tradicional y eficacia administrativa. Pero el legado no es unilateralmente laudatorio. Las campañas militares costosas, la represión local en distintos momentos
La gestión de minorías y la acumulación de poder en la figura imperial dejaron sombras. La centralización intensificó la dependencia del aparato sobre la figura del emperador y sembró tensiones sucesorias que con menor habilidad personal podían degenerar en fracturas. La duración del reinado fue, al mismo tiempo, virtud y riesgo, legado institucional y cultural. Entre las contribuciones materiales y simbólicas de Kangxi destacan la estabilización fronteriza en Orkinsk con Rusia, la pacificación de los feudatarios, campañas mongolas, la promoción de la administración por mérito y la apertura prudente al conocimiento occidental útil. Mandatos como el patrocinio de diccionarios, la ampliación de colecciones imperiales y el estímulo a la erudición confirman su interés por la cultura y la memoria. La dinastía Qing, gracias en parte a sus esfuerzos, se convirtió en la potencia hegemónica del Asia Oriental durante el siglo XVIII. Reflexión final entre el arte de gobernar y el límite de la persona. Kangxi demostró que un gobierno estable requiere tres elementos que él supo equilibrar a fuerza suficiente para imponer el orden: legitimidad simbólica que atraiga a las élites culturales y capacidad administrativa para hacer funcionar la recaudación y la justicia. Fue pragmático sin renunciar a la tradición, activo en el uso de la fuerza sin olvidar el valor del pacto con las élites locales. Su reinado enseña que la consolidación estatal es proceso largo que combina coerción, negociación y obra institucional. La lección, sin romanticismo, es útil. Hoy los grandes proyectos políticos necesitan tiempo y maña, pero no dependen únicamente de la voluntad de un solo gobernante. La duración de Kangxi permitió reformas y estabilidad. Eso es indiscutible. Pero también mostró que la dependencia en la figura personal exige cuidado en la construcción de reglas de sucesión y de límites institucionales. Cierre final en el emperador que convirtió la corona en estado al morir Kangxi. En 1722, China había pasado de ser teatro de conquista reciente a sólido imperio en el concierto regional. Su obra no fue solemne ni perfecta, incluyó actos de severidad y gestos de mecenazgo, campañas victoriosas y problemas no resueltos. Aún así, la huella que dejó es clara: consolidó fronteras, integró administrativamente a vastos territorios, estimuló el saber técnico y mantuvo la estabilidad interna necesaria para que la China imperial entrara en el siglo XVIII con fuerza. Por eso se le recuerda no solamente como emperador longevo, sino como artífice de la transición, que hizo del trono un estado duradero, una obra política que, a pesar de sus ambigüedades, sostuvo la continuidad de una de las civilizaciones más complejas del mundo. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Tu apoyo es muy importante para nosotros.